¿Te has preguntado alguna vez si es posible vivir sin enojarte con nadie, sin importar lo que te hagan? En un mundo lleno de provocaciones, malentendidos y heridas emocionales, parece imposible mantener la calma constante. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece una solución clara y poderosa. Proverbios 19:11 declara: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Este versículo no solo es un consejo, sino una estrategia divina para alcanzar la verdadera paz interior. Hoy exploraremos cómo aplicar esta verdad espiritual en tu vida diaria para que puedas liberarte del enojo y cultivar un corazón conforme al de Cristo. Te mostraremos cómo la Biblia enseña a transformar la reacción natural del enojo en una respuesta sobrenatural de gracia. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando eliges el camino del perdón y la mansedumbre? Desde muy pequeños nos enseñan que enojarse es una reacción normal. Alguien nos grita, respondemos. Nos ofenden y el enojo se apodera de nosotros casi sin pensarlo. Lo que no se nos dice tan a menudo es que vivir así, reaccionando en automático, deja el corazón expuesto a una batalla espiritual mucho más profunda de lo que imaginamos. El enojo no es solo un estallido emocional, es una señal, un reflejo de algo más profundo que habita dentro de nosotros. Y si no se identifica a tiempo, puede convertirse en una cadena invisible que domina nuestros días, distorsiona nuestras relaciones y apaga nuestra paz. Muchos viven convencidos de que así son, que tienen un carácter fuerte, que no pueden evitar molestarse cuando algo no les parece justo. Pero esa no es la verdad que Dios declaró sobre ti. La palabra es clara: en Cristo somos nuevas criaturas, y eso incluye el dominio sobre nuestras emociones. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El enojo no tiene por qué ser parte de tu identidad. No naciste con ira en el alma. Fuiste creado para vivir en paz, reflejando el carácter de Dios en cada palabra, en cada reacción, en cada decisión. Muchos creyentes oran por milagros, por provisión, por sanidad, pero continúan aferrados al enojo como si fuera algo que se puede justificar. Se dicen a sí mismos: tengo razón para estar así. Esa persona me hirió, me traicionó, me trató injustamente. Pero la palabra de Dios nunca nos da permiso para retener el enojo. Al contrario, nos llama a desecharlo. En Efesios 4:31 leemos: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La instrucción no es condicional. No dice si puedes o si no te lastimaron tanto. Dice quítense, como quien se quita una ropa sucia que ya no le pertenece. Es un llamado radical a vivir desde el espíritu, no desde la carne. Y es que el enojo no solo nos roba la paz, nos aleja de la presencia de Dios, nos cierra el oído espiritual, nos convierte en personas reactivas, defensivas, incapaces de discernir lo que el cielo está diciendo. ¿Cuántas oportunidades se han perdido por responder desde el enojo en lugar de esperar en el Señor? ¿Cuántas relaciones se han quebrado por palabras que salieron en un instante de furia, pero dejaron una herida que durará años? En Proverbios 14:29 se nos dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. La Biblia no romantiza el enojo, ni lo justifica, lo revela por lo que realmente es: una falta de sabiduría espiritual. Y es aquí donde comienza el verdadero cambio. No se trata de reprimir el enojo o fingir que no existe. Se trata de entender su raíz espiritual y enfrentarlo desde la verdad de Dios. Muchas veces el enojo brota porque en el fondo hay heridas no sanadas, orgullo encubierto o una necesidad constante de tener el control. Cuando alguien nos contradice, nos sentimos amenazados. Cuando alguien nos ignora, sentimos que nuestro valor está siendo puesto en duda. Pero ¿y si te dijera que el enojo solo tiene poder sobre ti cuando olvidas quién eres en Dios? Que el enojo se desvanece cuando recuerdas que tu valor no viene de lo que otros piensan o hacen,
sino de lo que Dios ya dijo sobre ti. Jesús fue el ejemplo más claro de cómo vivir sin dejarse dominar por el enojo, aún en las situaciones más injustas. Fue escupido, fue golpeado, fue acusado falsamente, y sin embargo no respondió con furia. En Isaías 53:7 se profetizó sobre él: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué clase de fuerza interior se necesita para mantener la calma cuando todo alrededor clama por venganza? Solo alguien que está totalmente rendido a la voluntad del Padre. Solo alguien que sabe que su causa está en manos del Dios justo. Jesús no se enojó porque entendía que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Santiago 1:20 lo confirma: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay quienes dicen que se enojan por defender la verdad, por corregir la injusticia. Y sí, hay una ira justa, la que nace de ver el pecado y el dolor ajeno. Pero esa ira no es explosiva ni hiriente. Es una carga que lleva a la acción compasiva, no a la destrucción verbal. El enojo que lastima, el que divide, el que responde con dureza, ese no viene de Dios. Viene del ego, viene del miedo, viene de una naturaleza que aún no ha sido crucificada. Por eso Jesús nos llama no solo a no matar, sino a no enojarnos con nuestros hermanos. En Mateo 5:22, Él dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús no está endureciendo la ley, está mostrando la raíz. Porque todo asesinato comienza con una ofensa no tratada. Toda división comienza con una palabra dicha en furia. La verdadera batalla contra el enojo se libra en lo secreto, en ese momento silencioso en que alguien te mira mal, o te ignora, o te lanza una crítica injusta. Y tú tienes que decidir: ¿respondo como siempre o dejo que el Espíritu hable por mí? ¿Reacciono desde mi carne herida o desde el amor que ya me fue dado? Y aquí es donde muchos fallan, porque no se han preparado espiritualmente para esos momentos. No han entrenado su alma en el perdón, la paciencia, la mansedumbre. Quieren vivir en paz, pero sin crucificar su orgullo. Quieren reaccionar bien, pero sin sanar las heridas que siguen abiertas por dentro. El enojo tiene una voz que suena fuerte. Quiere tener la última palabra. Quiere que todos sepan que tú tienes la razón. Pero el Espíritu Santo también tiene una voz. Es más suave, pero más profunda. Te susurra: calla, perdona, ora por quien te hirió. Y en ese momento tienes que decidir cuál voz vas a obedecer. Porque cada reacción es una siembra. Cada palabra dicha en enojo es una semilla que dará fruto, para bien o para mal. En Gálatas 6:8 se nos advierte: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Muchas veces el enojo viene porque olvidamos que Dios es nuestro defensor. Pensamos que si no decimos algo, si no nos hacemos respetar, seremos pisoteados. Pero la palabra enseña todo lo contrario. En Romanos 12:19 está escrito: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando te defiendes a ti mismo con enojo, cierras el espacio para que Dios actúe. Pero cuando eliges el silencio y la mansedumbre, abres las puertas para que sea Él quien intervenga. Y créeme, Dios sabe cómo hacer justicia, no solo en lo visible, sino en lo profundo del corazón de quienes te han herido. Hay una historia en la Biblia que ilustra esto de forma poderosa. Se trata de David y el rey Saúl. Saúl lo perseguía sin razón, movido por la envidia y la inseguridad. Buscaba matarlo, y aún así, cuando David tuvo la oportunidad de vengarse, no lo hizo. En 1 Samuel 24 leemos cómo David encuentra a Saúl dormido en una cueva. Pudo haberlo eliminado en ese instante. Tenía todas las razones humanas para hacerlo, pero solo cortó un pedazo de su manto
y luego le mostró que había elegido el perdón. ¿Por qué? Porque David sabía que el juicio le pertenece a Dios. Él dijo: Jehová juzgará entre tú y yo, y me vengará de ti, pero mi mano no será contra ti. 1 Samuel 24:12. Esa es la postura de un corazón conforme al de Dios. Uno que prefiere el honor al impulso, la obediencia a la carne, antes que la satisfacción momentánea del enojo. Tú puedes vivir así. No es imposible. No estás condenado a ser esclavo de tus emociones. En Cristo tienes la mente renovada, el corazón transformado, el fruto del Espíritu disponible. Pero debes tomar la decisión de rendirte cada día, de entrenar tu alma para reaccionar como Cristo reaccionaría. Y eso empieza por reconocer que el enojo no es una debilidad de carácter, es una señal de una vida que aún no se ha entregado por completo. Pero no estás solo. Dios no solo te muestra el estándar, te da también la gracia para alcanzarlo. En Filipenses 2:13 se nos asegura: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hoy puedes comenzar un nuevo camino, un camino donde no necesitas justificar tu enojo, sino entregarlo, donde no necesitas defenderte, sino confiar, donde no tienes que vivir reactivamente, sino espiritualmente. El mundo te dirá que es imposible no enojarse, pero el cielo te dice que todo es posible para el que cree. Y si crees, si te rindes, si permites que Dios moldee tu interior, llegará el día en que alguien trate de provocarte y ya no encuentre que herir, porque tu corazón estará guardado en Cristo, porque tu identidad ya no dependerá de cómo te traten, sino de quién te sostiene, porque la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, será tu escudo y tu fortaleza, y entonces lo sabrás. No fue que el enojo desapareció, fue que tú fuiste transformado desde lo profundo. Cuando miramos la vida de Jesús, no solo vemos milagros, enseñanza y poder, sino una autoridad silenciosa que dominaba cada una de sus emociones. Su carácter era firme, pero su espíritu era manso. No era débil, pero nunca permitió que la ira lo dominara. Esto no es solo admirable, es una invitación directa a seguir su ejemplo. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y dentro de esas tentaciones estaba la provocación, el maltrato, la injusticia y la constante presión de los fariseos y de su propio pueblo. Sin embargo, nunca actuó desde la carne. Nunca permitió que el enojo le dictara sus palabras. Cada reacción suya estaba profundamente alineada con el corazón del Padre. Es fácil justificarse cuando se recibe una ofensa. El impulso de responder, de defenderse, parece natural, pero Jesús mostró otro camino, un camino que desarma al enemigo y establece el reino de Dios desde dentro del corazón. En Mateo 26, durante su arresto en el huerto de Getsemaní, uno de los que estaban con él sacó una espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. La reacción humana estaba lista, pero Jesús lo detuvo de inmediato y dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. En medio del caos, él eligió la calma. En medio de la traición, eligió la paz. Esta escena no fue solo una muestra de paciencia, fue una manifestación directa de dominio propio. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu, según Gálatas 5:22-23. Y no es una habilidad humana, sino un resultado directo de vivir en comunión con Dios. La mansedumbre no es ausencia de poder, es el poder bajo control. Jesús tenía legiones de ángeles a su disposición. Podía haber hablado una palabra y acabado con sus acusadores, pero no lo hizo, porque su fuerza no se manifestaba en venganza, sino en obediencia. En Isaías 53:7, la profecía describe su actitud ante el sufrimiento. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Esa imagen de silencio no es debilidad, es victoria espiritual. Es la imagen del Hijo que sabe que su justicia no depende de lo que los hombres digan, sino de lo que el Padre ha determinado. Muchos piensan que callar ante una injusticia es ceder, pero en el reino de Dios, el que se domina a sí mismo es mayor que el que conquista ciudades. Proverbios 16:32 afirma: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte.
y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Esta no es una metáfora ligera, es un llamado profundo. El mundo aplaude al que se impone, al que responde con rapidez, al que no se deja. Pero el cielo honra al que domina su espíritu, al que puede detener su lengua en medio del fuego, al que puede mirar a su acusador y responder con gracia. Y esa fue la forma de vivir de Jesús desde el principio hasta el final. En cada encuentro con los fariseos, Jesús fue presionado, interrumpido, cuestionado con malas intenciones. Ellos buscaban hacerle caer, provocarlo, hacerle reaccionar, pero no lo lograban. Él respondía con sabiduría, con autoridad, con mansedumbre. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía cuándo corregir con firmeza y cuándo guardar silencio. En Lucas 4, al comenzar su ministerio, es llevado por el Espíritu al desierto y tentado por el diablo. Las provocaciones no eran solo físicas, eran ataques directos a su identidad. Si eres hijo de Dios, cada tentación era un intento de activar una reacción, de romper su conexión con el Padre. Pero Jesús respondió con la palabra, no desde la emoción, sino desde la verdad. Y con cada respuesta vencía, no solo al enemigo, sino también a todo lo que intenta mover el corazón humano fuera del orden divino. La reacción emocional, especialmente el enojo, es una de las armas más efectivas del enemigo para sacarnos del propósito. Una palabra dicha en furia puede destruir más que 1000 palabras de enseñanza. Por eso, quien quiera imitar a Cristo no puede permitirse reaccionar por impulso. Debe entrenar su espíritu para responder como Él lo hizo. Y eso comienza con la humildad, porque el dominio propio no nace del orgullo, sino de la rendición. Jesús se vació de sí mismo. No vino a imponer su voluntad, sino a hacerla del Padre. En Filipenses 2, 5, 7 se nos exhorta: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese despojo es clave. Solo quien se ha vaciado puede ser lleno del carácter de Cristo. Jesús no vivía para defenderse, no vivía para tener la razón, no vivía para ser reconocido. Por eso las ofensas no lo afectaban. Las provocaciones no encontraban lugar en su corazón, porque su identidad estaba completamente arraigada en el Padre. En Juan 5:30 declaró: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa dependencia es el secreto. Cuando vives para agradar a Dios, lo que los demás digan o hagan pierde poder sobre ti. Cuando tu mirada está fija en el cielo, lo que ocurre en la tierra no te sacude de la misma manera. No se trata de reprimir emociones, sino de transformar la fuente de donde brotan. Jesús sentía, se conmovía, lloraba, se alegraba, pero nunca fue esclavo de sus emociones, porque sus emociones estaban sometidas al Espíritu. Y esa es la vida a la que hemos sido llamados. No una existencia fría e indiferente, sino una vida llena de compasión, sin perder el control. Porque el enojo descontrolado no edifica, solo destruye. Y quien lo permite, termina construyendo muros en lugar de puentes. Jesús también nos enseñó a orar por quienes nos ofenden, no como un gesto religioso, sino como una práctica transformadora. En Mateo 5:44 dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa oración no solo cambia al otro, cambia tu propio corazón, porque mientras oras, sueltas. Mientras bendices, te liberas. Mientras haces el bien, el enojo pierde terreno, y entonces te haces más como Él, más fuerte por dentro, más ligero por fuera, más libre en lo profundo. La cruz fue el escenario final donde el dominio propio de Jesús se manifestó en toda su plenitud. Clavado injustamente, rodeado de burlas, bañado en sangre, aún así oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34.
No había odio en su voz, no había resentimiento en su oración. Había gracia, había misericordia, había una compasión sobrenatural que no brota del alma humana, sino del corazón de Dios. Esa oración, pronunciada en medio del dolor más grande, reveló la victoria más profunda. No fue la muerte lo que venció, fue el amor que no reaccionó con enojo. Fue la calma que desarmó al infierno. Fue la mansedumbre que reveló el poder más alto. Seguir a Jesús no es repetir sus palabras, es reflejar su carácter. Y eso incluye cómo respondemos cuando nos provocan, cómo actuamos cuando nos empujan, cómo reaccionamos cuando todo dentro de nosotros grita por justicia, pero el Espíritu susurra: espera, calla, perdona. Porque ese susurro no es debilidad, es gobierno, es dominio propio. Es la evidencia de que el reino de Dios está creciendo en ti. Y cuando ese reino se establece en el corazón, el enojo ya no gobierna, la carne ya no decide, el alma ya no manda. Es Cristo viviendo en ti. Y si Cristo vive en ti, su respuesta también se hace tuya. Su paciencia, su templanza, su silencio lleno de autoridad, su calma que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante del Padre. Hay una victoria que no se ve, no se celebra públicamente, pero el cielo la honra profundamente. Es la victoria sobre uno mismo, esa batalla silenciosa donde eliges no hablar mal, no levantar la voz, no devolver el golpe, donde eliges cerrar la boca y abrir el corazón, donde eliges ser como Jesús, no porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Y cada vez que eliges ese camino, el reino avanza en ti, a través de ti, contra todo lo que busca provocarte, contra todo lo que intenta destruirte desde dentro. Por eso, la respuesta al enojo no es simplemente autocontrol, es rendición a la voluntad de Dios, es adoración en forma de obediencia, es imitar al Hijo, no solo en lo público, sino en lo secreto, en lo invisible, en esas pequeñas decisiones que nadie ve, pero que Dios valora. Porque en esos momentos, cuando eliges no reaccionar como el mundo espera, estás mostrando que no perteneces a este mundo, sino al reino que no se mueve por emociones, sino por verdad. Jesús no vino solo a salvarnos, vino a mostrarnos cómo vivir. Y vivir como Él vivió es el mayor desafío, pero también el mayor privilegio. Porque cada paso que das en esa dirección es un paso hacia la plenitud, hacia la paz, hacia una vida que no se enreda con el enojo, sino que fluye con gracia. Una vida que no guarda cuentas, sino que multiplica el perdón. Una vida que no busca tener razón, sino reflejar la justicia de Dios en cada respuesta. Y cuando entiendes eso, ya no necesitas justificar tu enojo. Ya no tienes que defenderte, porque sabes que el modelo ya fue dado. Y ese modelo es suficiente. Jesús no solo fue el Salvador, fue el ejemplo. Y cada vez que eliges ser como Él, el enojo pierde terreno. Y tú, sin levantar la voz, ganas la batalla más grande de todas. Cuando una persona se siente ofendida, herida o menospreciada, el enojo suele brotar con fuerza, como si se activara un mecanismo automático de defensa. Sin embargo, ese impulso tiene una raíz mucho más profunda que las palabras o los gestos del otro. En realidad, la mayoría de los enojos no surgen por lo que otros hacen, sino por lo que eso despierta dentro de nosotros. Lo que nos molesta no es únicamente la acción externa, sino cómo esa acción afecta nuestra percepción de valor, de identidad o de control. Por eso, el verdadero enemigo no siempre está afuera, sino en el interior del corazón que aún no ha sido totalmente entregado a Dios. Es allí donde el orgullo se esconde, disfrazado de justicia propia, reclamando atención, respeto, reconocimiento. Y es precisamente ese orgullo el que convierte pequeñas ofensas en grandes batallas emocionales. Cuando el alma no ha sido entrenada en la humildad, cualquier desacuerdo se siente como un ataque. Cualquier palabra directa parece una humillación. Cualquier corrección se interpreta como un desprecio. Y entonces, el enojo toma el lugar de la mansedumbre. El juicio reemplaza a la compasión y la distancia se impone sobre el perdón. Sin embargo, Jesús nos enseñó otro camino. No aquel que exige ser entendido,
sino el que decide no tomarse nada como personal. Él no vivía a la defensiva, no necesitaba proteger su imagen, no reaccionaba por inseguridad. Su identidad era tan firme en el amor del Padre que las palabras de los hombres no alteraban su paz. Uno de los secretos para vivir sin enojo está en aprender a morir al yo. Esa expresión, que puede parecer radical, es en realidad una de las enseñanzas más claras del Evangelio. En Lucas 9:23 Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo no es dejar de existir, es dejar de hacer del ego el centro de todas las cosas. Es dejar de interpretar cada situación como una amenaza contra el valor personal. Es elegir no responder desde el orgullo herido, sino desde el espíritu que ha sido sembrado por la palabra. El orgullo es terreno fértil para el enojo, allí donde hay una necesidad constante de tener la razón, de sentirse superior, de ser admirado o validado. El enojo encuentra una entrada fácil. Por eso la humildad no es solo una virtud, es una protección. Cuando una persona camina en humildad, no se ofende fácilmente, no reacciona con furia, no vive midiendo lo que otros dicen o dejan de decir. En Proverbios 12:16 leemos: el necio al punto da a conocer su enojo, mas el prudente pasa por alto la ofensa. El prudente no es indiferente, es sabio. Ha aprendido que su paz vale más que tener la última palabra, que su identidad no se tambalea con un gesto ajeno, que su valor está en lo eterno, no en las opiniones momentáneas. A lo largo del ministerio de Jesús, muchas veces fue confrontado por quienes buscaban hacerlo tropezar. Lo acusaron de blasfemo, de endemoniado, de violador del sábado. Y sin embargo, en lugar de explotar, él respondía con preguntas que revelaban el corazón de sus acusadores. No necesitaba gritar, ni alzar la voz, ni defender su posición con enojo. Su mansedumbre tenía autoridad, su silencio hablaba más que 1000 palabras. En Mateo 11:29, Jesús mismo se describe con estas palabras: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestros almas. La mansedumbre no es una opción secundaria para los que siguen a Cristo. Es una marca del discípulo verdadero, porque solo quien es manso puede responder al ataque con compasión. Solo quien es humilde puede soportar la injusticia sin perder el control. Solo quien ha renunciado a su orgullo puede caminar en paz en medio de la provocación. Cuando alguien nos hiere, lo primero que suele surgir es la necesidad de que esa persona reconozca su error. Queremos justicia, queremos reparación, queremos que el otro entienda el daño que ha causado. Pero el corazón manso no condiciona su paz al arrepentimiento del otro. El que ha sido moldeado por Dios puede soltar incluso cuando no recibe disculpas, puede callar sin amargarse, puede ceder sin perder su dignidad. En 1 Pedro 2:23 se describe cómo Jesús actuó, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la actitud del que vive libre del enojo. No necesita desquitarse, no necesita ser entendido. Ha depositado su causa en manos del Padre. No tomarse las cosas de manera personal no significa volverse indiferente, sino elegir ver las situaciones desde una perspectiva más alta. Cuando una persona vive constantemente herida por lo que otros hacen o dicen, es porque ha puesto su identidad en lugares inestables. Pero cuando el alma se afirma en Dios, las palabras hirientes pierden fuerza. Las miradas duras no calan tan hondo. Las críticas no retumban con la misma intensidad. Porque ya no se vive para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. En Gálatas 1:10, Pablo expresa con claridad esta convicción. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa es la raíz de la libertad emocional, vivir para agradar a Dios. Cuando tu valor no depende de la opinión de otros, tu corazón no se enciende con cada provocación. Cuando tu estima no está en manos ajenas, el enojo ya no tiene por dónde entrar, porque el orgullo ha sido reemplazado por humildad.
Y donde hay humildad, hay reposo, hay estabilidad, hay una paz que no fluctúa con los vientos emocionales de los demás. La humildad permite mirar más allá de la ofensa y ver la necesidad del otro. Quien responde con enojo solo ve su propio dolor, pero quien responde con mansedumbre es capaz de ver el dolor ajeno también. Por eso, Jesús no reaccionó con furia ante sus agresores, porque entendía que estaban cegados, porque su mirada no era egoísta, sino compasiva. En Lucas 23:34, desde la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El nivel de humildad en esas palabras es insondable. Y es esa clase de humildad la que destruye el poder del enojo en el alma. Cuando se vive con el corazón centrado en uno mismo, cada gesto ajeno se convierte en una amenaza. Pero cuando se vive con el corazón rendido a Dios, cada situación se convierte en una oportunidad para glorificarlo. No necesitas ganar una discusión para mostrar la verdad. No necesitas levantar la voz para tener autoridad. No necesitas defender tu punto para ser respetado. Porque la verdadera autoridad proviene del carácter, no del volumen. Y el carácter se forma en la presencia de Dios. En los momentos donde decides no ceder al orgullo, donde eliges perdonar sin condiciones, donde respondes con amabilidad a lo que merecería una reacción airada. En Romanos 12:3 se nos exhorta a no tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, sino a pensar con cordura. Ese llamado es un antídoto contra el enojo, porque muchas veces lo que duele no es lo que el otro hizo, sino cómo eso choca con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero cuando aprendemos a pensar con cordura, cuando aceptamos que somos vasos de barro sostenidos por la gracia, ya no nos tomamos todo como personal. Aprendemos a dejar pasar, a respirar, a soltar. Y esa capacidad no viene de la voluntad humana, sino de un corazón que ha sido trabajado por el Espíritu. La palabra enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa gracia no es solo un favor espiritual, es una fuerza real que te capacita para no reaccionar con enojo. Es una gracia que desarma el orgullo, que silencia la carne, que sostiene tu boca cerrada cuando todo en ti quiere responder. Es una gracia que transforma tu manera de ver al otro, no como enemigo, sino como alguien que también necesita misericordia. Y cuando vives desde esa gracia, tu vida se convierte en una expresión de paz, no porque nunca haya conflictos, sino porque has aprendido a no convertir cada conflicto en una guerra. Has aprendido a callar cuando antes gritabas, a bendecir cuando antes reclamabas, a caminar en paz cuando antes te detenías a discutir. La humildad no es pasividad, es sabiduría en acción, es elegir las batallas que realmente importan, es reconocer que muchas veces lo que parecía importante era solo una distracción del enemigo para desenfocarte. Cuando el orgullo es grande, el alma se vuelve sensible a todo. Pero cuando la humildad gobierna, el alma se vuelve liviana. Ya no necesitas ser el centro, ya no necesitas ser reconocido, ya no necesitas defender tu punto. Porque el reino de Dios ha ocupado ese lugar. Y donde el reino gobierna, el enojo no puede reinar. Por eso, si deseas vivir sin enojo, comienza por pedir humildad. No como una postura externa, sino como una transformación interna. Pide a Dios que quebrante todo orgullo escondido, toda necesidad de control, toda herida que te hace reaccionar. Pide que su espíritu te muestre lo que aún necesita ser rendido. Porque allí, en esa entrega, comienza la verdadera libertad. La libertad de no tomarte nada como personal. La libertad de vivir desde lo eterno. La libertad de ser como Cristo, incluso cuando el mundo espera otra cosa. Y en esa libertad, el enojo se desvanece. No porque las situaciones cambien, sino porque tú has cambiado por dentro. Perdonar rápido no es una reacción natural. Todo en el corazón humano grita por justicia cuando ha sido herido. Pero la justicia del cielo no se parece a la del mundo.
Mientras el orgullo exige reparación, el espíritu susurra liberación. Mientras la carne acumula razones para seguir enojada, el corazón rendido a Dios reconoce que retener el enojo es una carga que contamina el alma. No es el otro quien queda atrapado cuando no perdonamos, somos nosotros los que quedamos atados. Porque el enojo no se queda quieto. Crece, fermenta, se transforma en resentimiento, en rencor, en una raíz invisible que penetra profundo. Por eso, la Biblia no nos llama a perdonar solo cuando estemos listos, nos llama a perdonar de inmediato. Efesios 4, 26, 27 lo dice con claridad: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cada día que termina con el enojo aún activo en el corazón, es un día en el que el enemigo gana territorio. No hay forma de guardar enojo sin que éste se vuelva una puerta abierta. Y si esa puerta no se cierra con perdón, tarde o temprano, la amargura entra, y con ella, la frialdad espiritual, la desconfianza, el juicio constante, la incapacidad de amar con libertad. El perdón rápido es entonces una urgencia espiritual. No se trata de una opción para quienes ya alcanzaron cierta madurez. Se trata de una instrucción urgente para todos los que desean vivir en comunión con Dios. El perdón que enseña Jesús no depende de las disculpas del ofensor. No espera que el otro entienda lo que hizo. No pone condiciones. Es una decisión espiritual que se toma delante de Dios, no por lo que el otro merece, sino por lo que el corazón necesita soltar. En Marcos 11:25 Jesús dijo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El acto de orar y el acto de perdonar están unidos. No se puede levantar una oración genuina si el alma aún está aferrada a la herida, porque la oración conecta con el cielo, pero el rencor nos mantiene atados a la tierra. En el corazón de quien retiene el enojo, el pasado sigue teniendo poder. Cada recuerdo se convierte en un argumento. Cada conversación mental con el ofensor es una prisión que consume energía, paz y claridad espiritual. El perdón inmediato rompe esa cadena. No permite que la ofensa se asiente, que se acomode, que eche raíces. Es como limpiar una herida antes de que se infecte, porque si no se limpia a tiempo, lo que era una herida superficial se convierte en una enfermedad interna. Así actúa el resentimiento. Parece controlado, parece silencioso, pero en realidad va contaminando lentamente la percepción, la confianza, la capacidad de amar. Jesús enseñó el perdón como un estilo de vida. En Mateo 18, Pedro se acercó a él y le preguntó: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No es una cifra literal, es una revelación espiritual. No hay límites para el perdón que procede del cielo, porque el que ha sido perdonado mucho, puede perdonar mucho. Y ese es el fundamento de todo perdón verdadero. No se trata de minimizar la ofensa, ni de negar el dolor. Se trata de recordar cuán grande ha sido la misericordia de Dios con nosotros. En la parábola del siervo despiadado, también en Mateo 18, Jesús muestra el contraste entre la gracia recibida y la gracia negada. Un siervo fue perdonado de una deuda impagable, pero él, en lugar de extender la misma misericordia a su consiervo, lo tomó del cuello por una deuda mínima. Al enterarse, el Señor lo entregó a los verdugos, y la parábola termina con estas palabras: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón entonces no es una sugerencia, es una prueba de que hemos entendido la gracia, de que no solo la recibimos, sino que la compartimos. Perdonar rápido no significa que el dolor desaparece en un instante. Significa que se niega al dolor el derecho de gobernar, que se le quita al enojo el trono, que, aunque la herida aún duela, el corazón ya ha decidido no cargar con ella como arma. Porque el perdón no es una emoción, es una decisión continua. Y a veces habrá que perdonar en oración cada día,
hasta que el alma ya no sangre, hasta que el recuerdo ya no arda, hasta que el nombre del otro ya no provoque una reacción. Pero ese proceso solo empieza cuando se da el primer paso, cuando se dice: Señor, decido perdonar, aunque no lo sienta aún. Ese acto desata el poder de Dios para sanar lo que parecía imposible. El enemigo intentará convencer al corazón herido de que perdonar es rendirse, pero es todo lo contrario. Perdonar es recuperar el control del alma, es volver a poner cada emoción bajo el gobierno de Cristo. Es elegir la libertad antes que la venganza. El Salmo 103, 10, 12 declara: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Esta es la medida divina del perdón. Y cuando esa misericordia inunda el corazón, el enojo ya no tiene lugar. Uno de los mayores obstáculos para perdonar es la idea de que al hacerlo el otro queda libre. Pero el perdón no justifica el pecado, no borra la gravedad del daño. Lo que hace es quitarle el poder al ofensor sobre nuestra vida emocional. Mientras no se perdona, el otro sigue ocupando un espacio en la mente, en los recuerdos, en las reacciones. El perdón cierra esa puerta. No dice: estuvo bien lo que hiciste. Dice: ya no vas a definir cómo vivo yo. Esa decisión, aunque dolorosa al principio, produce una paz que no se puede explicar con palabras. Es el descanso de saber que nada ni nadie tiene más poder sobre el alma que Dios. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la medida. No se trata de lo que el otro merece, sino de lo que Cristo ya hizo. Y si Él nos perdonó cuando aún éramos enemigos, ¿cómo no perdonar cuando hemos sido reconciliados con Dios? El corazón que ha sido tocado por esa gracia no puede endurecerse por mucho tiempo. Tarde o temprano, el Espíritu empuja hacia el perdón, porque el Espíritu no habita donde hay rencor, no se mueve donde hay enojo retenido, no unge a quien guarda cuentas pendientes. El perdón también tiene el poder de restaurar lo que parecía perdido. A veces una relación no volverá a ser igual, pero la paz interior que nace del perdón puede abrir caminos nuevos, puede sanar memorias, puede cerrar ciclos sin resentimiento. Porque no todo se trata de reconciliación externa. A veces el mayor milagro ocurre dentro del corazón de quien decide soltar. Y aunque el otro nunca se acerque, aunque nunca pida perdón, aunque jamás reconozca su error, el alma que perdona queda en libertad. Ya no vive encadenada al pasado, ya no reacciona con dureza, ya no necesita defenderse, porque ha dejado el caso en manos del juez justo. Romanos 12:21 concluye con una verdad poderosa: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El enojo es una reacción natural ante el mal recibido, pero el perdón es la victoria sobrenatural del bien. No es solo un gesto, es una guerra ganada en lo invisible, porque cuando se perdona, se rompen ataduras. Cuando se perdona, se desactiva la estrategia del enemigo. Cuando se perdona, el cielo se manifiesta en la tierra, y no hay mayor testimonio del carácter de Dios que un corazón que decide amar donde hubo herida. En la cruz, Jesús no solo pagó por nuestros pecados, también dejó un modelo eterno de perdón. No esperó a que sus verdugos se arrepintieran, no exigió disculpas. Mientras lo clavaban, mientras lo escupían, mientras se burlaban, Él oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el estándar, esa es la altura espiritual. Y aunque parezca inalcanzable, el mismo Espíritu que habitaba en Él ahora habita en nosotros. Y ese Espíritu puede hacer en nosotros lo que solos no podríamos. Puede darnos la fuerza para soltar, la paz para bendecir, la valentía para perdonar sin condiciones. No porque el otro lo merezca, sino porque hemos sido llamados a reflejar a Cristo. Quien aprende a perdonar rápido no vive ligero por fuera,
vive ligero por dentro. El alma se despoja del peso que la amarra al pasado. La mente se libera de pensamientos obsesivos. El espíritu se abre a la plenitud de la presencia de Dios. Porque donde hay perdón, hay cielo. Donde hay gracia, hay poder. Donde hay misericordia, hay libertad. Y esa libertad no depende de nadie más. Está al alcance de quien decide perdonar antes de que el enojo eche raíces. Cuando una persona desea liberarse del enojo de forma permanente, no basta con buenas intenciones ni con simples esfuerzos humanos. El dominio sobre las emociones no se alcanza únicamente con autocontrol, sino con dependencia espiritual. El enojo no es una emoción neutral. Es una puerta que puede abrirse a las tinieblas si no se maneja desde una perspectiva divina. La fuerza de voluntad puede detener una reacción momentánea, pero solo el poder del Espíritu Santo transforma la raíz. Por eso, la lucha contra el enojo no se vence con estrategias mentales, sino con herramientas espirituales. Y entre todas, la oración y la palabra de Dios ocupan el lugar central. La oración no es un acto ritual, es un arma. Es un espacio donde el alma se vacía delante de Dios y es llenada por Él. Cuando una persona se postra para orar en medio del enojo, no está huyendo del conflicto, está llevándolo al único lugar donde puede ser resuelto verdaderamente, la presencia de Dios. En ese momento, la oración no se trata de pedir que el otro cambie, sino de que el corazón sea purificado. Es allí donde el Espíritu convence, revela, reordena. En Filipenses 4, 6 o 7 se presenta esta dinámica espiritual con una claridad profunda. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que viene de Dios no es emocional. Es una guardia espiritual que protege la mente y el corazón del veneno del enojo. Y esa paz no aparece automáticamente. Es el resultado directo de un corazón que ora. Orar no siempre cambia las circunstancias externas, pero siempre transforma las internas. Donde había tensión, entra descanso. Donde había juicio, brota misericordia. Donde había deseos de venganza, emerge compasión. Porque la oración genuina siempre alinea el alma con la voluntad del cielo. Y en esa alineación, el enojo pierde fuerza. Ya no tiene de dónde alimentarse. Ya no encuentra justificación. Porque la mente ha sido sometida a la mente de Cristo. Además de la oración, la palabra de Dios es el filtro que purifica las emociones. El enojo muchas veces se sostiene en pensamientos equivocados, en ideas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Por eso, 2 Corintios 10, 4, 5 enseña, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento de enojo debe ser confrontado con la Escritura. Cada reacción emocional debe pasar por el filtro de la verdad, porque la palabra no solo informa, transforma. La Escritura tiene el poder de reeducar el alma. Allí donde la cultura dice que hay que defenderse, la palabra dice que hay que callar. Donde el instinto pide venganza, la palabra manda a bendecir. Donde el mundo enseña a no dejarse humillar, la palabra revela que los mansos heredarán la tierra. En Hebreos 4:12 se explica la naturaleza viva de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la cirugía espiritual que cada creyente necesita cuando el enojo quiere gobernar. No basta con saber lo que está mal. Es necesario permitir que la verdad corte, limpie, transforme. El enojo no desaparece por negarlo. Solo muere cuando es llevado a la cruz. Y esa crucifixión interior ocurre cuando el creyente se encuentra con la palabra y no la lee como un texto religioso,
sino como una espada que va directo a las zonas más oscuras del corazón. Allí donde el alma se justificaba, la Escritura revela el ego. Donde el pensamiento buscaba culpar al otro, la palabra muestra el orgullo personal. Y cuando esa verdad penetra, el enojo ya no encuentra tierra fértil donde crecer, porque ha sido despojado de su fuerza, porque ha sido expuesto a la luz, porque ha sido confrontado por la voz de Dios. Jesús mismo usó la palabra para responder a las provocaciones. Cuando fue tentado en el desierto, cada ataque del enemigo fue respondido con un escrito está. No respondió desde la emoción, no debatió con argumentos humanos, no buscó defenderse con lógica. Usó la palabra como espada, y esa espada sigue siendo eficaz hoy. Cuando el corazón quiere reaccionar con enojo, el escrito está debe ser más fuerte que el impulso, porque la palabra no cambia. Y cuando se hace carne en nosotros, nos cambia a nosotros, nos transforma desde dentro, nos da una nueva manera de mirar, de pensar, de responder. La combinación de oración constante y palabra meditada crea una atmósfera interna donde el enojo no puede prosperar. El corazón comienza a ser gobernado por otra ley. Ya no reacciona desde el instinto, sino desde la revelación. Ya no se mueve por lo que siente, sino por lo que sabe que es verdad. En Salmos 119, 165 se declara: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Esa paz no es frágil, no se rompe con una crítica, no se pierde por una discusión. Permanece, y permanece porque está fundada en la palabra, no en la aceptación ajena. Una vida saturada de oración y escritura no es un ideal religioso, es una necesidad espiritual para quien desea vivir sin enojo. No se trata de una disciplina externa, sino de una conexión interna. La oración desciende como rocío sobre el alma, la palabra enraiza como semilla en tierra fértil, y juntas producen el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese fruto no nace en un corazón dominado por el enojo, solo crece donde ha habido rendición, donde el alma ha decidido ser transformada, no solo informada, donde la voz de Dios es más fuerte que la del orgullo. Cuando se toma en serio la práctica de orar antes de reaccionar, la perspectiva cambia. Lo que parecía urgente se revela innecesario. Lo que parecía una provocación se muestra como una prueba. Y lo que parecía ofensivo se convierte en una oportunidad para demostrar el carácter de Cristo. En Mateo 6:6, Jesús instruyó: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es en ese secreto donde se ganan las batallas visibles, donde el enojo es vencido sin haber estallado, donde el alma es apaciguada antes de actuar, donde el fuego se apaga antes de que consuma todo a su alrededor. No hay excusa válida para dejar que el enojo gobierne cuando se tiene acceso al Espíritu Santo. Él fue enviado no solo para consolarnos, sino para guiarnos a toda verdad. Y esa verdad libera. En Juan 16:13 Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa guía incluye la forma de reaccionar, incluye el control de la lengua, incluye la capacidad de ver más allá de la ofensa. Pero el Espíritu solo guía donde hay espacio, solo gobierna donde se le cede el trono. Por eso la oración no es solo petición, es rendición. Es un acto de entrega donde se reconoce: Señor, si tú no me controlas, reaccionaré mal. Si tú no llenas mi boca, hablaré desde la carne. Si tú no gobiernas mi interior, el enojo me dominará. Y Dios responde a esa rendición. No se desentiende del corazón sincero, no ignora al que clama. Él fortalece al que decide no vivir como antes. Él transforma al que se humilla y pide ser moldeado. Y esa transformación no es emocional, es espiritual. Cambia la manera de hablar, de pensar, de interpretar. Cambia el clima del alma. Vuelve suave lo que era áspero. Vuelve paciente lo que era impulsivo. Vuelve dócil lo que era reactivo. Porque el Espíritu no hace ajustes temporales, hace nuevas todas las cosas. Cuando la oración y la palabra se convierten en el centro de la vida,
El enojo ya no tiene el mismo terreno. El alma comienza a discernir antes de reaccionar. El corazón empieza a anticipar la tentación y a apagarla con verdad. El espíritu se vuelve sensible a los impulsos del cielo. Y entonces, lo que antes provocaba reacción, ahora provoca intercesión. Lo que antes encendía la ira, ahora activa el perdón. Porque ya no se vive desde la carne, sino desde el espíritu. No se trata de reprimir emociones, sino de redirigirlas, de sujetarlas al gobierno de Dios, de reconocer que sin su intervención no hay paz duradera. Pero con Él, todo lo que parecía imposible se vuelve natural, incluyendo vivir sin enojarse, no porque el mundo deje de ofender, sino porque el corazón ya no se deja gobernar por la ofensa, porque la oración ha hecho espacio para la gracia, porque la palabra ha reemplazado la reacción con revelación, porque el Espíritu ha transformado el impulso en obediencia. Y así, el alma comienza a caminar en una dimensión donde el enojo ya no es parte del lenguaje cotidiano, donde las respuestas son medidas por el cielo, donde la serenidad no es un esfuerzo, sino una evidencia de que Dios habita en lo profundo. Y cuando eso ocurre, la gloria de Dios se hace visible, no en milagros espectaculares, sino en una vida que responde con paz cuando todos esperaban enojo. Cuando un creyente decide caminar en paz, el enojo ya no tiene poder para gobernar sus reacciones. Esa decisión no nace de un esfuerzo humano, ni de un simple cambio de actitud, sino de una transformación interna que solo Dios puede producir. Elegir la calma en lugar del enojo es mucho más que una respuesta emocional controlada. Es una evidencia de madurez espiritual, una señal visible de que el reino de Dios está gobernando desde lo más profundo del corazón. Porque no hay victoria más grande que dominar el propio espíritu cuando todo alrededor parece justificar una reacción impulsiva. El dominio del espíritu es uno de los frutos más preciosos del crecimiento en la fe. No se forma en un día, ni es producto de una vida sin pruebas. Al contrario, nace en medio del conflicto, se desarrolla bajo presión y se fortalece cuando el alma decide confiar en la justicia divina antes que en la reacción humana. En Proverbios 16:32 está escrito: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La escritura no habla de represión, habla de gobierno. Enseñorearse del espíritu no es encerrar las emociones, es redirigirlas, es sujetarlas a un propósito mayor que uno mismo. Es vivir sabiendo que cada decisión tiene un peso eterno y que cada reacción habla más alto que 1000 palabras. Cuando se elige la calma, no se está ignorando la ofensa ni negando la injusticia. Se está decidiendo quién tendrá la última palabra, la carne o el espíritu. Porque en cada provocación hay una encrucijada espiritual, una puerta que puede llevar a la ira o a la mansedumbre. Y quien ha sido entrenado por Dios no reacciona por impulso, responde con propósito. No actúa para defender su honra, actúa para preservar su comunión con el cielo. Esa es la verdadera fortaleza, no la del que grita más fuerte, sino la del que puede mantenerse firme sin perder la paz. Jesús vivió bajo esta convicción. Nunca actuó fuera del tiempo del Padre. Nunca respondió desde la herida. Cada palabra suya salía del manantial de un corazón sin resentimiento. Incluso cuando fue traicionado, cuando fue negado, cuando fue condenado injustamente, no permitió que la ira contaminara su propósito. En cada momento de presión, eligió la obediencia. No permitió que las circunstancias alteraran su carácter, porque su identidad no estaba en juego. Él sabía quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. En Juan 13:3 se describe esta seguridad interior justo antes de lavar los pies a sus discípulos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Solo quien está afirmado en su identidad puede responder con serenidad cuando el entorno clama por una explosión. La calma no es pasividad, es autoridad. Es una postura espiritual que desarma el conflicto antes de que crezca. Es un reflejo del cielo en la tierra.
Es una declaración silenciosa de que se vive bajo otro gobierno. Y cuando esa calma se establece como norma, el alma entra en una dimensión donde ya no depende de cómo los demás actúen. La paz ya no es negociable, ya no se pierde con facilidad, ya no se vende por una palabra dura, ni por una actitud ofensiva, porque se ha convertido en parte de la naturaleza del creyente. En Colosenses 3:15 se ordena: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz no solo se recibe, se elige, no solo se desea, se practica. Y para que gobierne, hay que rendirle el control de las emociones, de los pensamientos, de las reacciones. Muchos buscan señales externas para saber si están creciendo espiritualmente. Pero uno de los indicadores más claros es cómo se responde al conflicto. Si el corazón se enciende con facilidad, si la boca responde sin filtro, si la mente rumia cada ofensa, entonces aún hay áreas donde el espíritu no ha tomado el control total. Pero si ante la provocación hay silencio, si ante la injusticia hay oración, si ante la crítica hay bendición, entonces se está caminando en victoria. No en una victoria visible, sino en una que el cielo celebra. Porque dominar el propio espíritu es más valioso que conquistar cualquier territorio. El dominio espiritual no significa ser frío ni desconectado. Significa sentir sin ser gobernado por lo que se siente. Significa tener emociones, pero no estar a merced de ellas. Significa responder con gracia cuando todo dentro quiere estallar. Y esa capacidad no es humana, es fruto del espíritu. Es el resultado de una vida rendida, de una mente renovada, de un corazón regenerado. No se trata de personalidad, sino de carácter. No se trata de temperamento, sino de transformación. La palabra enseña que donde hay dominio propio, hay orden. En Tito 1:7-8, al hablar de las cualidades de un líder espiritual, se menciona que debe ser dueño de sí mismo, no impulsivo, no iracundo, no llevado por sus emociones. Y esa cualidad no es exclusiva de los líderes, es el llamado de todo creyente, porque todos somos embajadores del reino. Y el reino no se representa solo con palabras, se representa con frutos. En Gálatas 5:22-23 se enumeran: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El último, templanza, también puede traducirse como dominio propio. Y no está al final por ser el menos importante, sino porque sostiene a todos los demás. Sin dominio propio, el amor se deforma, la paciencia se quiebra, la paz se desvanece. Una vida gobernada por el Espíritu es una vida donde las reacciones ya no son accidentales, son intencionales, son fruto de una convicción profunda. Ya no se responde por impulso, se actúa por obediencia. Y esa obediencia nace de un amor más grande que cualquier ofensa. Un amor que decide honrar a Dios más que defender el propio orgullo. Porque cuando el corazón ha entendido que todo proviene de Él, por Él y para Él, entonces la paz se vuelve una prioridad inquebrantable. David, en muchos momentos de su vida, fue provocado, perseguido y humillado. Pero cuando eligió esperar en Dios y no responder con ira, fue exaltado. En el Salmo 37:8-9 escribió: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esta no es una promesa superficial, es un principio eterno. La herencia de los mansos no se mide por lo que conquistan con fuerza, sino por lo que preservan con mansedumbre. La calma entonces no es una estrategia, es una herencia. Y solo los que han renunciado al enojo pueden recibirla. Elegir la calma en medio del conflicto es declarar con acciones que se confía en el Dios justo. Es afirmar que la venganza no nos pertenece. Es soltar el deseo de tener razón para abrazar la voluntad de Dios. En Romanos 12:19 se recuerda con firmeza: no os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando se responde con calma, se deja espacio para que Dios actúe. Cuando no se toma la justicia por mano propia, se permite que el cielo intervenga. Esa es la verdadera fe. No solo creer en promesas futuras, sino confiar en la justicia presente de Dios, aunque aún no se vea. La calma también protege lo que el enojo destruye. Protege relaciones, protege la atmósfera del hogar, protege la voz espiritual, protege el corazón de la dureza, porque cada reacción descontrolada deja una marca. Cada palabra lanzada con ira deja una herida. Pero la respuesta suave, como dice Proverbios 15:1, aplaca la ira. No se trata solo de evitar conflictos, sino de construir una cultura del reino en lo cotidiano. Una forma de vivir que no responde a la provocación, sino al propósito. Que no se deja arrastrar por el enojo, sino que se sostiene por la paz. Y esa forma de vivir no se construye de un día para otro. Es el resultado de muchas decisiones pequeñas, de muchas rendiciones silenciosas, de muchas oraciones en el secreto, de muchas veces en que el alma quiso responder con fuerza, pero eligió la gracia. Porque cada una de esas decisiones, aunque nadie las vea, son semillas de una vida gobernada por Dios. Y cuando esa vida florece, no hay tormenta que la arranque, porque la raíz está profunda, porque el carácter ha sido forjado, porque la calma ya no es un esfuerzo, es una identidad. El creyente que ha aprendido a vivir sin enojarse no es alguien que ha dejado de sentir, sino alguien que ha dejado de ser esclavo de lo que siente. Y esa libertad es una de las más poderosas que existen, porque no depende de circunstancias, no necesita aprobación externa, no se derrumba ante la crítica, porque está fundada sobre la roca, porque ha decidido que la paz no es negociable, porque ha entendido que cada vez que responde con calma, el cielo sonríe, el enemigo es avergonzado y Dios es glorificado. Y así, el alma aprende a vivir en reposo, no en un reposo pasivo, sino en uno activo, lleno de propósito, donde cada palabra está medida, donde cada silencio tiene peso, donde cada decisión refleja al Rey que gobierna por dentro. Esa es la recompensa de quien domina su espíritu, no un reconocimiento externo, sino una comunión profunda con el Dios de paz. Una vida donde el enojo ya no encuentra lugar, porque ha sido desalojado por la presencia de aquel que calma la tormenta con solo hablar. Vivir sin enojo no es solo una meta emocional, es una declaración espiritual de quien gobierna tu vida. Cuando decides no molestarte con nadie, estás rompiendo una alianza silenciosa con el sistema de este mundo y abrazando el carácter de Cristo en lo más profundo. No se trata de controlar tus impulsos, sino de rendir tu voluntad, porque quien renuncia al enojo abre espacio para una autoridad mayor, la del amor que no se provoca, la del gozo que no se apaga, la de la paz que no se negocia. Este no es un mensaje sobre el silencio externo, es un llamado al orden interior. Porque en el alma en calma, Dios habla más fuerte. Y donde hay paz, hay visión. La ofensa te ata al pasado, pero la mansedumbre te abre al futuro. Lo que Dios quiere darte no cabrá en un corazón lleno de resentimientos. Por eso hoy no solo se te invita a reaccionar distinto, se te llama a vivir desde otra dimensión. Una donde ya no respondes como antes, porque ya no eres quien eras. ¿Estás listo para caminar con una paz que el mundo no puede quitarte? Entonces suéltalo todo y empieza a vivir como alguien verdaderamente libre,